Vamos a hablar con José Colombato, vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA. José, Sebastián Carbone y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Hola Sebastián, buen día Camila, gracias por el llamado. A vos por el tiempo. Bueno, José, estaba leyendo declaraciones tuyas en otro medio que destacan el diálogo fluido con el gobierno provincial, pero cuestionan el impuesto inmobiliario. Sí, nosotros el impuesto inmobiliario es algo que venimos siempre cuestionando por el incremento que sufre año a año, producto más que nada de una inflación que siempre fue desbocada en el país. Y bueno, sentimos que es un impuesto que nos quita rentabilidad. Uh-huh. Y creo que más allá de que el diálogo es fluido, lo celebro, bueno, son aumentos importantes y eso, bueno, genera obviamente un malestar de los productores porque es un impuesto que se paga y no lo vemos tampoco traducidos en caminos, en obras que puedan venir hacia la ruralidad. Entiendo que el gobernador le aprobaron a la legislatura que el 50% de ese impuesto inmobiliario va a venir a vialidad, más precisamente a caminos, y bueno, eso yo lo celebramos, pero bueno, esperemos que realmente se tome una dimensión de que es un impuesto, no sé si por ahí la palabra regresivo, pero que impacta enormemente, y sobre todo en esta provincia, que se ha transformado en un impuesto muy alto, y bueno, y eso, como te decía, genera difícil de pagarlo, sobre todo sabiendo que venimos de 3 años consecutivos de sequía, en algunos lugares de inundación. Entonces, bueno, eso genera que cada año a año siempre los aumentos son, en este caso tuvo un techo del 180%, y bueno, en algunos lugares, bueno, se están... ¿Ese 180 en cuánto tiempo aumentó, sí, José? Y eso es cuando se toma, son 4 pagos que se hacen al año. Bueno, cuando se reabre el nuevo aumento, cuando se inicia el año, bueno, hay una fórmula que la maneja el gobierno, y le digo que el aumento iba en ese sentido, en un 180% como techo y un piso del 70-90%, donde ha habido productores que le ha llegado un aumento del 250 al 300%, pero bueno, en eso estamos reviéndolo junto con ATER, a ver si por ahí hubo un error en la confección de ese impuesto con algún productor. No con todos, pero a algunos le ha llegado un aumento mayor, siendo que el gobierno se había comprometido a ponerle un techo. Uh-huh. Vos decís no se ven caminos rurales, no, ustedes tenían una demanda también con la gestión anterior, ¿no ha cambiado, ha mejorado algo, ha empeorado? Nosotros venimos con 40 años de desidia y con los distintos colores políticos que han gobernado la provincia. Hoy vemos que hay una persona, Alfredo Bell, donde está haciendo un esfuerzo enorme y se traduce que hay una voluntad de mejorar. En algunos lugares se ha mejorado, pero bueno, falta mucho. También se ha encontrado con una vialidad que en algunos lugares hay máquinas obsoletas o que están rotas, o que hay poca cantidad, donde en otros lugares en vialidad hay exceso de personal, en otros lugares falta personal. Creo que es un tema que viene de larga data, no es de ahora, donde no ha habido nunca una decisión política de que vialidad se ponga a trabajar o sea un socio estratégico con el productor en los caminos. Uh-huh. Eso es lo que nosotros no estamos en contra de vialidad, lo que estamos nosotros siempre marcando de que vialidad ha dejado de hacer lo que hacía antes y bueno, y se traduce que hoy los caminos en algunos lugares son intransitables o no se han hecho obras de artesanía. Bueno, vos estás en el departamento de Gualeguaychú y hay lugares como en el Sauce donde hay un puente roto hace años y tenés que desviar, hacer mucho más kilómetros porque ese puente no se lo ha arreglado. O sea, tenés muchos trabajos de superficie y trabajos de fondo, donde hoy por hoy nosotros creo que con que pase la máquina y se pueda transitar es muchísimo, pero también hay que pensar de que hay alcantarillas tapadas, puentes rotos, hay muchas cosas por hacer. Y bueno, como te decía, si va a haber una baja de dinero para lo que es camino, bueno, lo celebramos, pero esperemos que eso siempre llegue a donde tenga que llegar y no se vuelva a transformar en un dinero que queda en manos de por ahí de la política o no se usa para tal destino, ¿no?
José, buenos días, ¿cómo estás? Camila te saluda. Vos mencionabas la cuestión del sauce. ¿Qué otros lugares de la provincia son los más críticos para ustedes como sector? Yo creo que cada departamento tiene algún tema con los caminos, no solamente el departamento de Gualeguaychú. Yo te hablo de lo que más conozco, pero también entiendo que hay zonas como Nogoyá, que hay también problemas de ese tipo, y sobre todo en zonas que la provincia es tan diversa, donde hay por ahí actividades más intensivas, como es la lechería, donde sabemos que tiene que entrar el camión todos los días a buscar la leche, o el tema pollo, y bueno, y hay lugares que lo que pide el productor es que se pueda transitar, nada más que pase una máquina, porque bueno, llueve, se producen huellones con los tractores, porque la leche que hay que sacar, si no se echa a perder. Entonces, desde ese lugar es lo que nosotros siempre estamos pidiendo, pero te diría que en la zona de Federal también, no te diría en qué punto específico, porque no lo recuerdo, pero cada vez que tenemos reuniones en Farer, que hoy yo no estoy por ahí yendo tanto, porque bueno, hoy estoy en CRA, pero siempre hemos formado una comisión donde todas las rurales dicen los problemas que hay en su departamento para poder llevárselo a vialidad. Estamos haciendo ese trabajo para llevarle al jefe de la provincia para que por ahí él seguramente los conoce, pero bueno, por ahí ir con distintos planteos de distintos departamentos para que se pueda actuar en consecuencia. José, aprovecho la comunicación con vos para preguntarte por otro tema. Mientras estamos haciendo esta nota, se empiezan a ultimar detalles para que comience la sesión en el Senado de la Ley de Bases. ¿Qué mirada tenés de esa ley y al sector cómo sentís que lo puede afectar? Yo creo que me parece que es lo que necesita hoy el presidente para poder hacer cambios que por ahí necesita el país. Creo que a nosotros como entidad o como, si querés, como sector, que es uno más del país, en el tema laboral, hay muchas cosas que nosotros entendemos, ir a un cambio único para poder trabajar con un horizonte con más previsión. Creo que nosotros del primer día, CRA, bregamos que salga la ley de bases. Sí. Y bueno, se han hecho algunos cambios también. Eso te iba a decir, José, ¿no? Esta ley base, pues la original tenía aumento en las retenciones en la soja, a las economías regionales, sí. Digo, para el sector era muy nociva. Si hubiese salido así en su momento, como en su momento quería el gobierno, ¿no? Exactamente, Sebastián, y de hecho tuvimos 2 reuniones donde le llevamos los números al ministro o al secretario de Bioeconomía y bueno, entendieron que tuvieron que dar marcha atrás porque tanto la lechería, la citricultura acá en mi provincia y como mucha otra actividad que por ahí me estuve olvidando, ya tenían la retención y máxime agregando una retención más, era inviable y bueno, iban a quedar muchos productores en el camino. Por suerte el gobierno entendió, recogió el guante y dio marcha atrás. Y bueno, las que iba a aumentar no la aumentó y las que ya estaban las dejó. Pero evidentemente venía mal barajada de entrada y bueno, entendimos que había que salir a alzar la voz porque obviamente a muchos productores de la economía regional, como el tabaco, el algodón en muchos lugares del país, la lana, por ejemplo, le iba a llevar puesto. ¿Por qué no liquida el campo? Hoy miraba el otro día unos gráficos que muestran que se viene liquidando menos que incluso el año pasado, que fue un año con una sequía brutal y muy nocivo para el sector, y que está muy lejos de los valores de los años anteriores. ¿Por qué pensás que se da eso? Y hay un combo de cosas, Sebastián. Te diría que hay incertidumbre. Algunos dicen que el dólar está atrasado. En tu caso, ¿vos qué pensás? Y lo del dólar atrasado es discutible, lo he hablado por ahí con algunos economistas, donde unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero te diría que más que nada el productor hoy necesita un horizonte más claro. Hay una cierta incertidumbre, como te decía, de lo que viene, de lo que va a pasar. Entonces creo que eso también, el productor está, como siempre lo hace, ante situaciones complicadas del país, se pone cauto y bueno, y su único sobrevivencia, en el caso de la agricultura, el silo bol se va vendiendo a poco, porque va viendo cómo se va moviendo el país. Por eso nosotros necesitamos gestos del gobierno, gestos que nos den
a nivel nacional de por ahí bajar en algunos lugares retenciones, que es algo que no es nuestra bandera. Entendemos que las retenciones no se pueden bajar un día para el otro, pero queremos tener un diálogo con el gobierno y armar un plan para ir a la baja, que sea en forma gradual. Pero ¿ves en eso, ves un terreno fértil? Digamos, hace un ratito hablábamos de que la idea original del gobierno era aumentar las retenciones. Y vos decís, bueno, recapitularon, se dieron cuenta y frenaron. Ahora, ¿ves el terreno fértil para que el gobierno dé marcha atrás en ese aspecto, digamos, o cambie la postura? Te entiendo, el gobierno quiere primero organizar la macro, bajar la inflación y bueno, déficit fiscal, achicarlo, llegar al déficit cero, y lo entendemos, pero también cuando nos reunimos con funcionarios nos dicen que ellos están en contra de las retenciones, incluso nos han dicho que el impuesto país, que es el 17%, que también distorsiona todos los precios de lo que viene importado para el campo, a fin de año lo eliminarían. Pero bueno, son palabras, nosotros lo que queremos. Hasta ahora lo aumentó, José. Son hechos. El gobierno llegó y a ese impuesto que ya estaba lo aumentó. Por eso mismo. Lo aumentó en 10 puntos. Pero el gobierno cuando nos juntamos con funcionarios nos dicen que bueno, que la idea del presidente es a fin de año eliminar el impuesto país y después ir trabajando, achicar impuestos de la cadena. Y también hay que decir que en cosas positivas que ha hecho el gobierno es también en la parte de exportación. Se ha sacado mucho la burocracia que había para poder exportar. Hoy está más accesible, o cualquier productor que quiera importar un bien o carne o granos tiene otro tipo de facilidad, si se quiere, para poder generar un negocio afuera. Y eso, bueno, el gobierno lo ha hecho bien y hay mucho por hacer todavía, pero bueno, como te decía al principio, para no desviarme del tema de tu pregunta, creo que los funcionarios quieren ir a bajar la retención, tener un país que sería para una utopía, pero yo creo que hay que seguir con la esperanza de que un día va a tener retenciones cero el campo. Pero bueno, creo que el funcionario lo sostiene, lo dice, y el presidente en campaña dijo que la iba a eliminar. Así que bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que en un momento se empieza a trabajar ese tema, ¿no? José, el otro día escuchaba un periodista especializado en campo, en el sector, y decía que en la última Expo Agro se vendieron más silobolsas que, no sé, cosechadoras o otras maquinarias del campo, que lo que más se vendió fue silobolsa. ¿Esto es cierto? Primero, te lo pregunto, y segundo, si es así, ¿habla un poco de esa incertidumbre que vos planteabas hace un rato? Bueno, ese es el ejemplo, Sebastián, de que vos me lo trajiste, y que yo te tendría que haber dicho en la nota que sí, es así, como vos decís, y creo que eso refleja un poco el humor y la incertidumbre que hoy tiene el productor. Y el silo bolsa, que lo nombré al principio de la nota, es la custodia que tiene hoy el productor de no fundirse, de tener bueno su grano para ir vendiendo, para ir pagando lo que tiene que pagar para vivir, y por ahí, llegado el momento que el gobierno le dé un poco más de certidumbre, y calculo que va a empezar a vender. Cuando escuchás a gente vinculada al gobierno que se enoja con el campo y dice, bueno, acompáñennos, vendan la soja y traigan los dólares que le hacen falta a este gobierno para pasar estos meses, ¿a vos qué te genera? Digo, porque uno, si lo piensa obviamente en términos individuales, dice, bueno, acá está puesto mi esfuerzo, si yo pierdo, nadie viene a darme una mano, bueno, me estoy cuidando. Ahora, cuando desde el otro lado, que también pasaba con las gestiones anteriores, ¿no? Esto de, vendan porque hacen falta los dólares. ¿A vos qué te pasa con eso? Sí, te genera un poco de bronca, porque siempre el Estado, en todos los gobiernos, es socio en las pérdidas y es socio en las ganancias. O sea que cuando nos toca perder, también, a pesar de que perdés, sigue cobrando. Y cuando tenés ganancias, también sigue cobrando. Y creo que el campo siempre aportó en todos los gobiernos de distinto color, y siempre nunca dejó de trabajar. Incluso la mismísima pandemia, el campo siguió produciendo alimentos para la gente. Es decir, creo que a veces son discursos que no ayudan. Es decir, no somos el ombligo del mundo, pero somos un sector dinámico,
del país donde se genera mucho trabajo, se genera mucha riqueza, y creo que hoy sentimos que siempre tenemos que salvar las papas de que lo que no pudo hacer la política, porque no se llega a esto por culpa del campo. Creo que de la mala política de años que viene teniendo este país, donde la economía nunca la pudieron solucionar, y bueno, nos han llevado a esto, donde hoy este país está complicado, donde un gobierno que intenta organizar un poco lo que está quebrado, siempre es donde miran siempre a dónde esquilmar al campo. No lo mismo que también hay muchos sectores que pueden aportar. Obviamente seguiremos aportando en nuestro lugar, pero por ahí lo que nosotros necesitamos es que nos saquen siempre, como decimos, aquí de la cabeza y nos dejen producir. ¿Qué es lo que sabemos? No sabemos hacer otra cosa. Entonces creo que hay a veces un poco de falta de sensibilidad de algunos políticos. Quien piense que por una cuestión de sintonía ideológica del sector el productor va a vender más barato de lo que cree tiene que vender, se equivoca. Yo creo que no, o sea que creo que a la hora de sobrevivir no hay mucha ideología. Yo creo que si a cualquier persona, incluso vos como que trabajás en un medio o toca manejar un medio, creo que a la hora de si tenés rentabilidad o no, se te va lo ideológico. Creo que es sentido común. Uno puede tener ideología, pero a la hora de trabajar, a la hora de ver si sobrevivo o no revivo, pagar sueldo, creo que la ideología pasa a otro plano. Acá se trata de tratar de, en este país, donde tenés tantos vaivenes, donde hoy tenés $1, mañana tenés otro, donde no hay reglas claras, donde no tiene un horizonte, no hay previsión, creo que el productor, o como todo el país, hemos sobrevivido, y bueno, creo que ahí la ideología no corre, me parece. Te hago la última, José. Vos decías, bueno, nosotros necesitamos que es una frase que se usa mucho desde el sector y desde hace mucho tiempo, que nos saquen la pata de la cabeza. Queremos producir, queremos laburar. Estos primeros 6 meses de Milei, ¿pasó algo de eso? ¿Tu optimismo en que pase se basa en qué? Porque hablábamos de la ley bases y la original tenía más retenciones. Del impuesto país, el gobierno llegó y pese a que el presidente había dicho que se iba a cortar un brazo antes de aumentar un impuesto, lo aumentó. Las primeras señales de esta primera parte de su gobierno no han sido positivas para el sector. ¿Tu optimismo de cara a futuro en qué se basa? Yo el optimismo lo sostengo y creo, porque incluso ayer tuvimos una reunión con el presidente del INTA y es un gobierno que a los funcionarios le baja la línea de que quiere ser un gobierno productivista. Entonces, bajo ese aspecto yo no pierdo nunca el optimismo. Lo que sí entiendo que es un gobierno que llegó donde estaba detonado el país, porque por ahí nos olvidamos, perdemos la memoria. Entiendo que en 6 meses una persona es muy difícil solucionar todos los problemas que traemos desde hace 40 años o más, creo desde que arrancó la democracia. Entonces también hay que poner todo en un contexto, pero entiendo que si se empieza y si se puede eliminar el cepo y vamos a un solo tipo de cambio, bueno, todo eso creo que va a ayudar, no solamente porque siempre pensamos en granos, pero todas las economías ligadas al campo dependen de ese dólar o ese diferencial de cambio, y creo que ahí está un poco la previsibilidad que nosotros necesitamos, de levantarnos y saber que si vas a producir, en mi caso, que es lo que más entiendo, un novillo que a los 5 años arrancás de cero y a los 5 años los vas a vender, o 4 años que te lleva el periodo, y sabemos que trasciende un gobierno y que viene otro funcionario y dice no, lo que hizo el gobernante anterior está mal, vamos por acá, y bueno, es muy difícil prepararse para trabajar a futuro, que es lo que hace falta en este país. José, entonces, como si... Sí, termina. Sí, perdón. No, eso. Te agradezco como siempre, te iba a decir, por la amabilidad y el rato que nos da de tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo y gracias. Como siempre, saludo a tu querida audiencia. Hasta pronto. José Colombato, vicepresidente de CRA, hablando con nosotros del buen diálogo, dice José, que tiene con el gobierno provincial, algunas cosas que le generan optimismo del gobierno nacional. Un gobierno nacional que arrancó hacia otro lado de ese optimismo que tiene el campo. O José personalmente, pero creo que habla en nombre del sector,
con el gobierno de Javier Milei. Optimismo que no lleva a que se liquide la soja. Se ha liquidado menos que el año pasado con una de las peores sequías de los últimos 50 años. Así todo, este año que es bueno, digamos, el clima ha sido bueno para el sector, se ha vendido menos todavía que el año pasado. Esto lo que quiere decir es que en el sector hay un grado de incertidumbre muy fuerte, que recién describía José Colón Batón. La última Expo Agro, lo que más se vendió no fueron cosechadoras, fueron silobolsas. Esto habla de que el productor tiene miedo, tiene incertidumbre y quiere cuidar lo que tiene. Por más que en el gobierno, como pasa con otros gobiernos, como ha pasado con otros gobiernos, se enojen y digan, che, acompañen, vendan, acompañen a un gobierno de su mismo corte, de su misma ideología. Dentro del propio sector del campo también hay gente que descree un poco de la palabra del presidente, porque el presidente había dicho en campaña no voy a subir impuestos, antes me corto un brazo, y lo primero que hizo fue aumentar el impuesto país, que ahora dice va a sacar, pero lo cierto es que su primer reflejo fue aumentarlo. El primer proyecto de ley base, creo que se llamaba ley ómnibus antes, ¿no? Sí. Bueno, de lo que era la ley ómnibus, preveía el aumento a las retenciones en la soja, en el maíz, a las economías regionales. Entonces después hubo una marcha atrás y en este nuevo proyecto eso no está, pero algunas señales no son positivas para el campo, y después lo que pasa económicamente abre ahí una incertidumbre. Y en el plano provincial destaca el diálogo con Lombato, pero dice, claro, no se está matando el inmobiliario rural. Claro, que no se traduce en mejoras de las condiciones en las que nosotros trabajamos, ¿no? Y el histórico problema de los caminos rurales, que esto no es nuevo, ¿no? Lugares donde no pueden pasar o incluso tienen que hacer desvíos innecesarios por ahí, por unas pocas obras que tendrían que haberse realizado en el lugar. Que entendemos que con el recorte de la obra pública es medio raro que se haga.